Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre me da mucha alegría estar con ustedes y hoy quiero hablarles sobre la dinámica de los tipos psicológicos. Hemos hecho ya muchos videos hablándoles de todo lo que es esta teoría tan interesante de los tipos psicológicos y también pues hemos tenido la oportunidad de ir entrevistando pues diferentes tipologías. Pero por ahí tuvimos algunas peticiones en donde nos decían: platíquenos un poquito con mayor profundidad cómo de alguna manera estas 4 preferencias interactúan entre sí. Y esto es muy cierto. Muchas veces cuando pensamos en una tipología, pongamos un ejemplo, quizá ESTJ, pues la vamos leyendo de una manera, pues podríamos decir muy unidimensional, en donde decimos, bueno, una persona extrovertida que carga energía de manera al estar en contacto con otros, la parte sensitiva que es muy práctico, la parte de la lógica y también que es muy metódico. Pero es muy importante que tomemos en cuenta que la tipología va mucho más allá y que justamente estas preferencias van interactuando. Y que hay algunas, ¿verdad?, de estas preferencias que son las que nos guían mucho más o las que son más fuertes en nosotros y otras menos. Entonces, justamente hoy quiero hablarles de esto, de esta interacción o de este baile que tienen estas preferencias. Si ustedes ven un tipo psicológico, vuelvo a poner este ejemplo, ESTJ, en el centro estamos viendo una S y una T. En el centro de una tipología se encuentran las funciones mentales. ¿Cuáles son estas funciones mentales? La sensación en este caso tiene que ver cómo percibo la información o qué tipo de información es en la que confío. En este caso, los datos, los detalles, las cosas muy prácticas, y por el otro lado lo está acompañando lo que sería el pensamiento, la T, que ya saben que viene de thinking en inglés, y es cómo tomo decisiones desde un criterio un poquito más lógico, siendo objetivo y quizá un poco más impersonal. Aquí lo interesante es que de estas dos funciones mentales, una de ellas es preponderante en nuestra personalidad. Una de ellas sería como el corazón de nuestra personalidad, aquello que nos guía, aquello que nos inspira, aquello que nos permite persuadir a los demás. Si yo quiero convencer a alguien, tengo que hablarle a esa dominante, a ese corazón. Les quiero poner esto como si fuera un coche. Y en ese coche, esa dominante sería el piloto. ¿Cómo es un piloto, amigos? Es alguien que nos lleva a un lugar, que se hace cargo, toma la dirección. Es sumamente importante en el coche. Eso sería nuestra función dominante. Pero a su lado, siempre del piloto, hay alguien que lo ayuda, que es el copiloto. En este caso, lo auxilia, y así se llama, función auxiliar. Quizá le va guiando Waze o le va pasando agua, no sé, pero lo va ayudando. Entonces, lo que nos dice esta teoría de la dinámica es que esta función dominante es a la que nosotros le dedicamos más energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en la que confiamos, donde nos sentimos seguros, y la otra, pues, es la que nos auxilia. Pero dentro de esta tipología ESTJ, hay otras dos partes que no estamos viendo. Recuerden que cuando hablamos de todo lo que es este tipo psicológico, decíamos que hay una preferencia natural en esta dicotomía, pero que nosotros nos movemos en ambas preferencias. ¿Qué es esto? Yo puedo ser una persona extrovertida, pero me puedo mover o flexibilizar y utilizar algunos comportamientos de introversión, como quizá una mayor escucha, ser un poquito más receptivo, y lo mismo es en estas funciones mentales. A pesar de que la persona ESTJ aparece en su tipología, es visible y tiene de manera consciente la sensación y el pensamiento, de manera inconsciente se encuentran sus contrarios, que es la intuición y es el sentimiento. Entonces, volviendo al coche, imagínense que en la parte de atrás o a nivel inconsciente, de una forma que no lo vemos,
no lo notamos, se encuentran estas funciones mentales. Y entonces, en el caso de la ESTJ, vamos a encontrar que lo que es el piloto es, como habíamos dicho, está ahí el pensamiento, ¿sí? Esa persona, lo que lo mueve, lo que lo guía es el pensamiento. Después tiene su auxiliar, en este caso su auxiliar sería la sensación. Esta persona se mueve a través de la lógica, pero observando todos los detalles y haciendo las cosas de una manera muy práctica. Y en la parte de atrás vamos a encontrar un adolescente. Este adolescente que está un poco desarrollado, como todos los adolescentes, que quizá en el coche nos va a poner música, nos puede alegrar, ¿sí? Y ese adolescente, en este caso, vamos a encontrar que es la intuición. Y vamos a encontrar un bebecito. ¿Cómo es ese bebecito? ¿No? A veces ese bebé, híjole, dices ya que se calle, que no llore, pero a veces nos llena de alegría. Y esa sería la cuarta función, o la función menos desarrollada, a la que menos energía yo le dedico, ¿sí? Y en este caso sería el sentimiento. Ahora, cuidado, esto es en teoría, amigos. Yo puedo tener un niño, como en este caso ser una persona que mi tipología es ESTJ, soy una persona que mi auxiliar, como habíamos dicho, me ayuda a la parte sensitiva, mi piloto es esta parte de pensamiento. Sin embargo, a lo mejor mi niño está más desarrollado, porque yo he aprendido a ser una persona un poquito más empática. Entonces recuerden que esto es en teoría. Ahora, aquí viene algo muy interesante y quiero que esto lo veamos. Nuestra función dominante o ese piloto se va a encontrar en la energía que es nuestra predilecta o en este mundo que es nuestro predilecto. En este caso, en esta tipología que hemos estado hablando, que es ESTJ, vemos que el mundo predilecto o la preferencia de esa persona para cargar energía es la extroversión. En este caso, la que es extrovertida, esa es la dominante de esta persona. La función dominante la ven los demás porque esta persona es extrovertida. Entonces el pensamiento de esta persona es extrovertido, lo vemos organizando, ¿sí? Diciendo qué van a hacer los demás. Pero fíjense qué interesante, tiene que haber un equilibrio. Así como hay un equilibrio entre percibir y tomar decisiones, también tiene que haber un equilibrio entre las energías. Si una de ellas, que es la dominante, es extrovertida, y yo veo y los demás notan mi parte lógica, hay otra que se da en el mundo interior. Sorpresa, los extrovertidos también manejan el mundo introvertido. Entonces esa sensación va a estar en el interior de esa persona. Esa persona va a estar internamente, seguramente, guardando esa información que le parece relevante, generando un archivo de información, ¿sí? Entonces fíjense cómo ya no solo hablamos de un ESTJ, vemos que a nivel inconsciente también hay una N, vemos también que hay una F que está jugando. Generalmente esta función dominante y auxiliar, como yo les decía, nos permite lograr muchas cosas, es la que nos guía, nos lleva, pero estas funciones que están a nivel inconsciente, lo que es la función terciaria y la inferior, lo que hacen es que tienen dos partes. Una, traen a nuestra conciencia aquello que está a nivel inconsciente y a veces nos hacen darnos cuenta de cosas que no queremos ver, a veces cosas que nos duelen, pero nos ayudan a tomar conciencia. También nos ayudan, a veces son partes lúdicas en nosotros, partes creativas en nosotros, o pueden ser nuestro talón de Aquiles. Si las pensamos como una parte lúdica, podemos imaginar esta persona ESTJ que dices, pero qué curioso, a pesar de ser S, tiene una parte intuitiva muy especial. Le gusta hacer estos rompecabezas visionando toda esta parte global, cómo, y después le vienen esas piececitas que es su parte sensitiva, ¿sí? O de repente lo vemos que está escribiendo sobre determinadas cosas y se queda una parte muy conceptual. Y ahí viene su parte lúdica, creativa. ¿Cuándo viene el error? Cuando de repente vienen estas partes que no están desarrolladas como el bebé o como este niño y yo empiezo a actuar o tengo que usar esta parte empática que no tengo y entonces ahí es cuando nos generan dolores de cabeza.
Algo muy importante que les quiero mostrar aquí para que puedan entender, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo sé cuál es dominante, cuál es mi auxiliar? Bueno, se les voy a tratar de explicar de una manera sencilla. Si recuerdan, cuando hablábamos de cada una de las dicotomías, la última tiene que ver con lo que conocemos como juicio y percepción. Y estas, además de que nos muestran si somos unas personas metódicas, sistemáticas o emergentes y flexibles, tienen otra función que es muy importante. Son indicadores de cuáles de estas funciones mentales en el centro, cuál de esta función mental es la que yo muestro al mundo exterior y cuál es la que introvierto. ¿Qué es esto? Cuando estoy hablando del juicio, hablo que esto tiene que ver con el proceso de juicio. ¿Qué pasa? ¿Qué es un proceso de juicio? Pues yo tengo la información y hago un juicio. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esta información que tengo? ¿Qué decisión voy a tomar? Si ustedes recuerdan, nosotros tomamos decisiones a través del pensamiento o thinking y a través del sentimiento o feeling. Entonces, esta persona ESTJ, vemos que al final aparece el juicio. Y además de que esto indique que sea metódica y estructurada, indica que la función mental de juicio, que es la toma de decisiones, es la que es extrovertida. Es por eso que el pensamiento tiene esta parte extrovertida y, como les dije, para hacer un balance, la otra es introvertida. ¿Cómo sé cuál es la dominante? Como yo les comentaba, a esta persona le gusta el mundo de la extroversión. En este caso, se ve aquí que el pensamiento es su dominante, ¿sí? Entonces la otra, a nivel introvertido, es su auxiliar. Si nos vamos ahora al nivel inconsciente, en la parte que no vemos, está la tercera y la cuarta función. En este caso, la función terciaria sería la contraria a esta función auxiliar. Y la vamos a ver que tiene también una carga de energía contraria. Si veíamos que la sensación en este caso era introvertida, la intuición en esta persona es extrovertida. Su adolescente tiene esta intuición extrovertida. Y ese pequeño niño, por decirlo de alguna manera, puede tener una carga ya sea extrovertida o introvertida. Aquí depende muchísimo de cada una de las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar aquí en cuenta, amigos? Como yo les decía, pues esta última preferencia, en este caso fue el juicio, ¿sí? Que nos indicaba que esta función mental que tiene que ver con la toma de decisiones era la que extrovertía. Pero les pregunto ahora una cosa, ¿qué pasa si esta persona termina en una P? Ah, caray, entonces, en este caso, si habláramos de un ESTP, quiere decir que la P es una función de percepción. Me indica que la función que está en el centro, en donde están estas dos letras, esta función en este caso está hablando de la S. Esa persona es sensitiva, percibe a través de esta manera de los 5 sentidos. Y ahí es donde yo diría, entonces aquí su sensación es la extrovertida. Y el pensamiento sería el introvertido. ¿Y cuál sería su dominante? Fíjense cómo cambia. Como le gusta a esta persona, tiene esta orientación hacia el exterior, la percepción en este caso sería su dominante. Y la otra se manifestaría de manera introvertida. ¿Qué pasa si yo soy una persona introvertida? Pues mi dominante será la que es introvertida. ¿Y qué sucede, amigos? Fíjense qué ingrato, porque las personas introvertidas no logramos ver pues lo que es esta parte, esta fuerza, esta dominante, porque la tienen de una manera introvertida. Lo que vemos en ellos es esta parte auxiliar. Entonces, fíjense cómo pues ya vamos haciendo crecer un poquito todo esto, lo que es la tipología. Y solamente les quiero hablar de un tema más, y tiene que ver con el estrés, que es sumamente relevante con esta dinámica. Fíjense qué curioso, cuando nuestra dominante lo que hace cuando estamos estresados, pues ¿tú qué haces cuando tienes nerviosismo por algo? Pues tratas de usar tus mejores partes, tus fortalezas. Y eso es lo que sucede. En este caso, el ESTJ dice, bueno, a ver, vámonos con mi lógica, ¿sí? Pero se empieza como a exacerbar, empieza a tomar tanta energía que le empieza a quitar como energía todas las demás funciones.
Y yo les diría que se vuelve como gordita esta función dominante. Yo siempre digo que es una caricatura de nosotros mismos. Entonces, este pensamiento que es tan lógico se empieza a volver un gendarme. Ya se vuelve la persona mandona. Cuando estén así, amigos, digan, ah, caray, creo que me estoy estresando. Entonces, mi piloto ya no quiere escuchar al copiloto, Ya va directo, no le importa si hay huecos, él va directo a lo que quiere, porque está estresado. Pero si esto no lo arreglo a tiempo, si no me detengo, si no tomo conciencia de las cosas que me estresan, fíjense cómo es. La mente trata de autorregularse y entonces ese inferior o ese bebito que estaba atrás se monta al volante. Y entonces resulta que ahora se vuelve el piloto de tu vida. Imagínense a un niño tomando las riendas de su vida. Y en este caso, esta persona lógica, maravillosa, se va a su contrario, a ese niño, que es el sentimiento, y por ahí vemos a esos hombresotes, esas mujeres también fuertes, que de repente pues empiezan a dejar esa lógica de lado y empiezan a hablar mucho de sus emociones, pero no de una manera correcta, se vuelven emocionales. A lo mejor dicen, nadie me estima, nadie me quiere, ¿no? Y dices, ¿dónde está la parte lógica de esa persona? Y tiene que ver porque está a veces poco desarrollada, porque ese niño todavía le falta crecer. Y entonces, fíjense qué interesante, esta es donde más energía le damos a ese niño, pero lo que hace la mente es para que tomemos conciencia de que algo nos está pasando. Entonces, amigos, fíjense qué interesante y hay muchas cosas más que nos puede dictar lo que es la dinámica de tipos. También cómo nos manejamos emocionalmente, cómo nos manejamos ante el cambio. Hay muchas cosas que a través de la dinámica podemos entender. Pues espero, amigos, sé que es un video largo, pero bueno, espero que les haya sido muy interesante. Había mucha demanda para que yo explicara esto de la dinámica y si por ahí lo quieren más pausado y que me vaya punto por punto y paso por paso para descubrir su dominante y auxiliar, con mucho gusto lo hago, solo déjenme sus comentarios. Pues espero verlos muy pronto y con nuevas cosas lindas. Y bueno, pues recuerden suscribirse, dejarnos sus comentarios y darnos un like. Recuerden que estamos para ustedes, HDS Transformando Vidas. Muchas gracias y hasta luego.